Que Dios les bendiga de manera maravillosa, de manera extraordinaria y que les sorprenda para bien, por supuesto. Seguramente al ver mi indumentaria, alguna curiosidad despierta en ustedes. Y es que la palabra de hoy tiene que ver con guerra espiritual. Y el tema de nuestro devocional es la lucha espiritual del creyente. Y nos fundamentamos en lo que dice la palabra del Señor en Efesios capítulo 6, versículo 10 al 13. Les leo la escritura. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. La palabra nos hace ver que la vida de fe, la vida cristiana, es una lucha. Dos razones nos dicen que esto es una guerra. Primero lo dice la Escritura, como lo estamos leyendo, y no solo en esta parte de ella, sino en otras diferentes porciones de la misma. También una guerra porque la práctica de la fe o la vida misma nos lo dice. Por ello, muchos cristianos desisten, caen heridos, incluso mueren en la guerra espiritual. Se descarrían, mueren espiritualmente, porque es una lucha fuerte. Luchamos contra los poderes espirituales de las tinieblas y del pecado. Esa es la lucha. Dice el versículo 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. No es una lucha natural, humana. No es una lucha contra las personas. No luchamos contra nuestros vecinos, nuestros compañeros de trabajo, nuestros jefes. No luchamos contra el resto de la gente. La lucha es jerárquica. El Espíritu Santo, inspirando al apóstol Pablo, nos revela ese tipo de jerarquías espirituales contra las que luchamos en esta vida. Dice el versículo 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Consideremos esos detalles de esta jerarquía espiritual contra la cual nosotros luchamos constantemente. Dice el apóstol Pablo que luchamos contra principados. ¿Qué son los principados? Son demonios con la más alta jerarquía elegidos por el diablo. Estos principados son ángeles caídos que se rebelaron contra Dios en complicidad con Satanás. Porque ahora recordamos que Satanás no fue creado diablo, fue creado un ángel a quien Dios le dio mucha confianza, incluso lo colocó muy cerca de él para dirigir huestes celestiales o angelicales. Pero este se rebeló y en complicidad con una gran parte de ángeles organizó su reino, su ejército. Estos principados son como generales que gobiernan sobre naciones o zonas amplias geográficamente. Hay principados que gobiernan naciones enteras. Y ellos son los que dirigen a los quienes los gobiernan, los inducen a gobernar de la manera que ellos eligen, a someter a las naciones de manera caprichosa, antojadiza y hacen lo que se les da la gana. La siguiente jerarquía son las potestades, dice el versículo 12. Las potestades son espíritus regionales de gran espacio y de alcance desde el mundo invisible. La siguiente estructura en este mundo espiritual contra el que luchamos son los gobernadores. Estos son espíritus con poderes designados para regiones más limitadas que los principados y las potestades. Sigue la jerarquía o la estructura y son las huestes espirituales.
Estas huestes espirituales de maldad son grupos o comandos de demonios que se posesionan de personas específicas o de lugares geográficos mucho más limitados, como una casa y una familia completa. También estos demonios pueden tomar posesión de una pequeña zona en una comunidad, como un barrio, una manzana. Por eso en algunas ciudades encontramos aquellas zonas donde prácticamente ningún desconocido puede ingresar porque está gobernada, sometida por espíritus de maldad que obviamente con la complicidad de seres humanos. Pero esta es nuestra lucha espiritual. Aquí la palabra del Señor nos dice que todas estas jerarquías operan desde los aires. La palabra le llama regiones celestiales o celestes. Se refiere a los lugares altos, a zonas invisibles donde estos espíritus se mueven a su antojo y desde allí gobiernan en la tierra. Por eso los creyentes a veces sentimos ataques fuertes y no nos explicamos cómo es que vienen o qué es en sí, pero son operaciones espirituales a través de demonios. Los demonios oprimen, los demonios inducen a que el creyente se desanime, desista de seguir adelante y, por supuesto, gobiernan el resto de la gente. Esta es la diferencia entre los hijos de Dios y los que no son hijos de Dios. Los creyentes y la gente no creyente, a esta gente estos demonios los tienen bajo control completamente, menos a nosotros los creyentes. Entramos a un punto muy importante sobre la lucha espiritual. ¿Cómo operan y afectan estas fuerzas de maldad a la gente? Primero, induciendo o seduciendo a los seres humanos a las más diversas manifestaciones y tipos de pecado, desde el pecado muy particular, personal, hasta las prácticas grupales, colectivas o sociales. También estas fuerzas de maldad jerárquicamente operan ofreciéndoles a los seres humanos tentaciones muy atractivas y seductoras, como los vicios, los placeres de todo tipo. También operan estos demonios afectando intensamente los pensamientos y las emociones de quienes quedan bajo su influencia. De igual manera, estas fuerzas de maldad, estos espíritus causan literalmente poniendo enfermedades en los cuerpos de los seres humanos. Hay enfermedades que son los demonios que las ponen directamente en un ser humano. De otra manera, cómo operan y cómo afectan estas fuerzas de maldad es activando maldiciones generacionales como enfermedades, aflicciones de espíritus como la depresión, la ansiedad, la baja autoestima. Estos demonios activan en las personas esas maldiciones generacionales en vicios como el alcoholismo o la borrachera. ¿A qué nos referimos por maldiciones generacionales? A esas herencias espirituales que nos dejan nuestros antepasados, los padres, los abuelos, los bisabuelos, los tatarabuelos, todas esas generaciones. Podemos notar familias que el abuelo fue un alcohólico empedernido, vivió en la borrachera, luego el hijo, luego el nieto. También estos demonios activan prácticas como por ejemplo la hechicería. Hay familias que el tatarabuelo fue hechicero, el abuelo, el hijo y así sucesivamente. Otra manifestación de la operación de estos demonios son la propensión a los accidentes. Eso se da muy curiosamente en algunas familias, que uno de los familiares se accidentó y quedó muy mal, su salud, su cuerpo, su movilidad. Luego aparece que una hija o un hijo. También estos demonios activan fuerzas, espíritus, seducciones para que la persona practique el abuso sexual, como el incesto, la violación sexual. Otra manifestación de cómo estos espíritus activan maldiciones generacionales en las personas es activando el carácter explosivo y violento en las personas. En algunas familias notablemente se ve que el abuelo tuvo un carácter explosivo, iracundo y violento. Y luego uno de los hijos y luego
el hijo del hijo, la hija del hijo de la hija, y así sucesivamente. Pareciera que estas cosas son resultado normal. No, no son normales estas cosas. Continuamos tomando en cuenta, conociendo cómo operan estos espíritus, estos demonios en sus diversas y desde sus diversas jerarquías. Y una de ellas es dirigiendo a gente a pecados y desvíos de manera muy abierta, como la fornicación, el adulterio, la borrachera, la idolatría, las orgías, entre muchos pecados más. También estas fuerzas operan levantando turbas para alterar el orden político y social en una región, en una zona o en países. Lo hacen levantando personas que dirigen sediciones, es decir, revueltas, levantamientos que perturban y alteran el orden social, las guerrillas, las gangas, maras o pandillas, por ejemplo. Detrás de estos movimientos, de estos grupos y organizaciones, están estos espíritus de maldad. También otra manifestación, cómo operan estos espíritus de maldad, estas jerarquías que dice Efesios 6:12, es organizando grupos élites para someter a un país o a una región, como las mafias, las redes de crimen, la prostitución, el secuestro, los asaltos, la corrupción en los países para extraerle la sangre y la fuerza económica a los pueblos y dejarlos devastados, como se ve en Latinoamérica, en África y en otras zonas de la tierra. Otra forma como operan estos espíritus de maldad es seduciendo a personas que están colocadas en sitios de alto poder para que estas personas se organicen y diseñen, así como crear y ejecutar planes de guerras o conflictos para destruir poblaciones en forma masiva en regiones o zonas específicas y estratégicas. Recordemos que uno de los calificativos que se le da al demonio es el destructor. En Juan 10:10 Jesús dice que el diablo ha venido para hurtar, que es robar, matar y destruir. Vean, no parece, pero esta es una realidad. De hecho, esta es la real guerra que acontece en este mundo. Este es el escenario real, verdadero en el que vivimos en este mundo. Tomémosle este consejo a Dios, a la palabra del Señor. Versículo 10 dice que nos fortalezcamos en el Señor y en el poder de su fuerza, porque solo de esa manera podremos pelear y vencer en esta lucha y hacer lo que dice el versículo 11, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. En el próximo devocional ampliaremos más estos detalles. Estaremos tomando, por ejemplo, nuestro equipamiento para pelear y poder vencer en esta guerra espiritual. Estamos concluyendo. Yo les animo, hermanos, a que sencillamente hagamos lo que aquí dice la palabra. Tomé la decisión de presentarme con esta indumentaria no porque esta sea la nuestra con la que peleamos, solamente como ilustración. Sin embargo, hermano, hermana, ánimo. Si estás herido, no fue el ser humano que te hirió, fue un demonio que quizás se aprovechó de ese otro ser humano, quizás un familiar, un amigo, un compañero de trabajo o un hermano en la fe incluso, un líder incluso espiritual. No fue esa persona, fue un demonio que se aprovechó de esa persona para herirte. Yo te animo que te dejes sanar por la palabra de Dios y te levantes. No estamos solos en esta guerra espiritual. Por eso dice que lo hacemos con el poder y la fortaleza del Señor. Y a quienes se mantienen todavía firmes, fuertes, con ánimo para mantenernos en la pelea, hay que hacerlo hasta el final. Como el apóstol Pablo dice, peleemos hasta el final, hasta que ganemos la batalla. Y con Cristo Jesús somos más que vencedores. Oro para concluir este tiempo. Gracias, Espíritu Santo, por revelarnos estas cosas de manera muy clara. Gracias, Señor, porque a pesar de que estamos en este mundo, en una guerra frontal, en una guerra intensa contra las fuerzas de maldad, Señor, pero tú eres mayor. Por eso dice tu palabra en Romanos 8, que mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo.
Señor Jesús, gracias por revelarnos esta palabra y darnos la fuerza de tu Santo Espíritu para mantenernos en la batalla y vencer en tu nombre. Como en ti creemos, Jesús, también así lo confesamos y lo declaramos. Amén. Descubre una nueva forma de vivir la fe. Iglesia Parousia Virtual, un espacio de amor y conexión. ¿Tienes dificultades de tiempo, trabajo, distancia u otros motivos razonables para asistir físicamente a una congregación local? En Parousia Virtual encuentras tu espacio propio y una familia espiritual para crecer juntos en la fe del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Para nuestro Dios no existen barreras ni fronteras. Él nos ha provisto este tiempo y esta manera para que, a pesar de las distancias, formemos juntos una gran familia de creyentes alrededor del mundo. En Parousia Virtual disfrutarás a cualquier hora y desde donde te encuentres de las siguientes bendiciones: devocionales diarios, predicaciones y cultos en vivo, enseñanzas bíblicas, contacto pastoral, entre otras. ¿Deseas buscar a Dios y recibir atención para tu crecimiento espiritual? Contáctanos ahora mismo a nuestro número de WhatsApp 504-9600-6293. Con gusto, atendemos tu mensaje de texto, de voz o llamada.